Tres. Hola chicos, ¿qué tal? Les voy a hablar del Imperio Romano para que puedan completar su estudio para el examen, ¿vale? Bueno, recordemos que el Imperio Romano va del 27 antes de Cristo al 395 después de Cristo, más o menos. Recordando un poquito la ubicación de Roma, la van a fundar en la zona por el río Tíber, entre el Monte Palatino. Al norte se van a encontrar los etruscos y otros pueblos al sur, cerca de Sicilia, donde van a tener por ahí una rencilla a lo que se refiere esta obra del rapto de las Sabinas, que en clase ya se lo contaré al grupo que me falta. El primer gobierno que hubo en esta zona fue una república, siendo que había una parte de pueblos etruscos, tres reyes de ellos van a ser etruscos y otros cuatro van a ser latinos. La religión en aquel momento para los primeros romanos o para los fundadores de Roma, en algún momento era rendir culto a la naturaleza, tenían una especie también de panteísmo, y posteriormente, cuando comienzan a tener todo este sincretismo griego, bueno, pues van a tener los mismos dioses griegos, principalmente Apolo, rindiéndole culto a Apolo, y les van a cambiar el nombre a la mayoría de ellos, ¿no? La ubicación de Roma la hace una ciudad muy afable, bueno, un territorio muy afable porque se encuentra con salida al Mediterráneo, se encuentra con tierras cultivables, tierras para ganado, y eso la va a hacer pues un lugar donde va a haber excedentes de cultivo, de producción, y eso también la va a propiciar a que tenga una gran red comercial con todos estos pueblos. Recordemos que la misma ruta, ya habíamos visto que la misma ruta la habían tenido ya anteriormente los fenicios, que son los antecedentes también. Por otro lado, ¿cómo va a ser la sociedad y la política de esta república? Recordemos que se trata de una oligarquía en la cual las familias pudientes o las familias que concentraban cierta fortuna eran los que formaban parte del Senado o podían llegar a ser también parte como de estos reyes. Y por otro lado estaban los plebeyos. Entonces vamos a tener varias crisis sociales en las que están siempre en pugna plebeyos con patricios. En algún momento van a ganar más derechos los plebeyos, pero de cualquier manera pues va a haber corrupción y todo este tipo de situaciones que se dan en la política. Desde el siglo V va a comenzar una expansión de Roma. Nosotros ya vimos la última expansión en la que conquista las Galias Julio César, y quien regresa y se va a llamar o autonombrar dictador perpetuo. Sin embargo, debido también a las diferentes facciones que hay ahí en el Senado, va a ser también víctima de un asesinato. Cuando muere Julio César le va a suceder Marco Antonio, pero también va a tener otra competencia con otro hijo adoptivo, que era Octavio Augusto. Y finalmente va a disolver Octavio, va a disolver la república, siendo que va a ser nombrado el primer emperador en el año 27 a.C. Aquí tenemos el último triunvirato. Recuerden que los triunviratos eran parte de la república, era el gobierno parte de la república, y el último triunvirato es el que va a pertenecer a Octavio Augusto y que posteriormente ellos mismos lo van a declarar como emperador. ¿Qué es un triunvirato? Pues es un gobierno de tres reyes. Con Octavio Augusto va a iniciar, del 27 al 14 después de Cristo, va a iniciar la Pax Romana, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una iconografía de cómo se representa a Augusto como un soldado que lleva las tropas, descalzo para ser casi visto como un dios. Recuerden que emperador es literal un sacerdote pontífice, o sea, quiere decir que es prácticamente tomado como un dios. Todos los poderes radican en este emperador. Y bueno, durante el imperio de Augusto vamos a ver cómo se va a expandir y va a organizar todo el imperio, y quizás si él sea el culpable de esta romanización de todos los territorios, ya que a donde va a construir caminos, carreteras, va a dejar edificio, todos lugares donde va conquistando, sobre todo por ejemplo en la ciudad de Mérida de España, ahí hay mucho vestigio romano. Y bueno, va a trazar la Vía Apia. Y bueno, ¿qué sucede durante el imperio? Durante los primeros 2 siglos de imperio, ya sin Augusto, pasando por varios emperadores desde Calígula, que es de los más conocidos por sus perversiones,
Nerón que va a quemar y que se dice el mito que estaba tocando la lira, hasta Vespasiano, Diocleciano o Trajano, que son realmente grandes emperadores y que llevaron a un momento muy álgido a Roma, que la llevaron a la política, al orden, a la paz, y mucho para construir todo este imperio romano hasta tierras londinenses, ¿no? Todos estos emperadores, algunos más que otros, van a encargarse de construir estos arcos del triunfo. Por ejemplo, son para Trajano, porque se construían a partir de emperadores que conquistaban, ¿no? Y son muy usados estos arcos del triunfo. Los vamos a ver otra vez en el siglo XVIII cómo se vuelven a poner de moda. Las ruinas que quedan de lo que fue el Gran Imperio, el camino que continúa todavía ahí de lo que fue la Vía Apia, el Coliseo donde se celebraban todas estas duelos y enfrentamientos, en su mayoría de esclavos con animales, con otros hombres más fuertes, y que ganaban la libertad, y principalmente de ellos, la mayoría de ellos eran cristianos que eran perseguidos. Recuerden que los cristianos, cuando en el siglo I comienza a promoverse el cristianismo, pues un cristiano no puede adorar a otra persona que no sea Dios. Entonces el emperador se ponía celoso por esta situación, y de ahí que va a comenzar esta idea de perseguirlos. Los cristianos van a saber aprovecharlo muy bien, porque muchos de ellos van a morir en el Coliseo o van a morir perseguidos y se van a convertir en mártires. Siendo que tenían esta persecución, también la van a llevar a cabo, este tipo de rituales los van a llevar en las catacumbas, donde eran sitios donde se enterraban algunos muertos, y por eso también sabemos que las catacumbas tienen una relación. Aquí vemos cómo están los acueductos que construyeron para llevar el agua desde las colinas o de una especie de cerros. Vemos la herencia griega, ¿sí? El frontón, el templo con las columnas dórica, jónica, corintia. Una nueva acepción que hace los romanos es la cúpula, eso no lo tenían los griegos. Y bueno, aquí vemos cómo les interesa mucho mostrar sus conquistas, y para que lo vean muy bien, se traen varios obeliscos de la cultura egipcia, ¿no? Que hasta la fecha siguen ahí, continúan ahí. Modificaron el teatro que lo crearon los griegos, ellos lo modifican aprovechando ya otro tipo de construcción, que no es la parte de la clase, pero bueno. Las termalinas eran lugares donde se discutían cuestiones políticas, cuestiones religiosas, se daban también asesinatos, se daban también citas de varios tipos. Y bueno, recuerden que les comenté en clase que había varias estatuas en estas termalinas de Apolo para que la gente siguiera ese ejemplo de quererse bien físicamente y de cuerpo sano y mente sana, ¿no? Todavía esta idea de los griegos, y ser Apolo un ejemplo de que, bueno, debo de estar bien físicamente. La mayoría de ellos no lo hacía porque además le entraban duro a la comida, entonces era donde iban también a lugares donde devolvían, ¿no? Vemos la columna de Trajano, que es una joya verdaderamente. Y bueno, pues, los puentes de arcos de medio punto. Los griegos no tenían el arco de medio punto, esto es una invención romana, son de medio cañón o de medio punto, para que vean la grandeza. El arco del triunfo, por ejemplo el de Trajano, ruinas como Pompeya, el mármol, como por ahí dice Augusto, encontré una ciudad hecha de ladrillo y la dejé de mármol, ¿no? Aquí vemos cómo se libraban algunas batallas en el Coliseo, las catacumbas donde se llevaban a cabo los rituales, los primeros rituales cristianos, estas son partes de las catacumbas, y cómo si un mártir, un cristiano moría en el Coliseo crucificado de otra manera, se convertía en un mártir, que ahora, bueno, tenemos como parte de la historia de la iglesia. Y bueno, el imperio va a entrar en una crisis hacia el siglo III. ¿Y por qué? Por una anarquía militar. Para no alargar el video, prefiero que esto lo lean y bueno, ¿no? La migración de los bárbaros, por un lado, nunca dejan de pujar desde el norte, desde el este, y recuerden que muchos de ellos ya se habían romanizado, pero aún así quedan muchos fuera de ello, y va a ser muy fácil que cedan las fronteras donde había también todavía algunos pueblos germanos. Tienen problemas económicos, corrupción también, y hasta que llega Diocleciano se le ocurre dividir el territorio en 4 regiones comandadas por 4 emperadores, por una especie de 4 emperadores que va a ser la tetrarquía
No va a funcionar y va a llegar Constantino. Constantino convierte todo, unifica todo el reino y lo convierte al cristianismo, da la libertad de culto y va a dividir ahora el reino para tenerlo más controlado en dos. Va a llevarse al Imperio de Oriente, se va a llevar la capital de Roma, convirtiéndose así en el Imperio Bizantino. Finalmente va a volver a haber una crisis, el problema de que haya tantos esclavos y que les van a dar tierras, va a comenzar otro tipo de dependencia que se le llama colonato, donde es el preantecedente del feudalismo, pero de eso les voy a hablar ya más de cerca en la clase porque es la parte que sigue. Cuando finalmente en el año 395 ya no pueden con esta corrupción, con los problemas militares, donde ya desconocían a las autoridades, donde se hacen de sus propias tierras, también por otro lado los judíos, el cristianismo, Teodosio va a heredar el territorio a sus dos hijos, aquí está, Arcadio y a Honorio. Finalmente ya no pueden sostener más eso, ya hay mucha gente rebelándose, los mismos campesinos, todo el tiempo están los ataques de los germanos, de los pueblos bárbaros, que son muchísimos, porque pues todos quieren venir a Roma, y el final va a llegar hasta el 410, donde un rey germano entra a Roma y bueno, ahí se va a conocer como la caída de Roma y ahora la historia va a ser ya parte de la edad medieval, ¿sí? Y esa ya va a ser nuestro próximo tema. Hasta ahí, espero que se haya comprendido. Gracias.